Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la verdadera gracia. Amén. Amén. Y la anterior semana nos habíamos quedado viendo el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos en Cristo Jesús, este versículo es clave. ¿Por qué? Porque últimamente hay una doctrina que ya se las venía repitiendo, que se hace llamar el mensaje de la gracia. ¿Ok? Se hacen llamar el mensaje de la gracia. Pero este mal llamado mensaje de la gracia no es ningún tipo de mensaje de la gracia, sino que agarran ciertas verdades de la Escritura para convertirlas en doctrinas de hombres para que puedan justificar su manera de vivir. Amén. Amén. Recordemos que siempre la Escritura no se puede entender a través de nuestro intelecto, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, sería imposible entender la Escritura, porque si la Escritura se entendiese porque somos inteligentes, porque tenemos un título profesional, porque hemos estudiado en un seminario bíblico, o porque sabemos hebreo y griego y todo este tipo de cosas, si fuera por estas cosas que se puede entender la Biblia, entonces cualquier hombre que lea la Biblia podría entenderlo. Pero la Escritura dice que no es así. Solamente aquellos que son elegidos por Dios pueden entender las Escrituras. Esos son los que hemos creído en Jesucristo. Cuando la Escritura habla acerca de los discípulos, Jesús les compartió que Él iba a morir crucificado y al tercer día Él iba a resucitar. Pero cuando les hablaba estas cosas, les especificaba, les explicaba, dice la misma Escritura que ellos mismos no entendían lo que Él hablaba. ¿Por qué? Porque aún no se les había abierto las Escrituras. Pero lo interesante es notar que cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, Jesús hizo esto: recibid el Espíritu. Y en ese instante se les abrieron la Escritura. Ellos pudieron entender a plenitud lo que antes no podían entender. ¿Por qué? Porque la Escritura misma lo dice: gloria de Dios es encubrir las cosas y honra del Rey es descubrirlas. Si no es por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no podríamos entender la Escritura. Y Primera de Juan es una escritura clave, como les digo. ¿Por qué? Porque va en contra de todo este tipo de personas que creen que o utilizan la salvación de nuestro amado Jesucristo y de nuestra libertad del pecado, o sea, de ser libres del pecado, como negar que hay pecado. Y es que ellos mismos no entienden cómo somos santos y a la vez tenemos pecado. Entonces Primera de Juan está mal. O le dice: Primera de Juan ha sido escrito a los que aún no han recibido a Cristo Jesús. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado que Primera de Juan está totalmente dirigido a los creyentes. Y está diciendo que los creyentes tienen pecado. Pero estamos analizando cómo funciona esto, cómo procede estas cosas. Amén. Amén. Y también les había dicho que para entender eso debemos entender acerca del espíritu, del alma y del cuerpo. Había mencionado que no iba a explicar, puesto que esto lo había mencionado en anteriores prédicas, pero he decidido mejor especificar esto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el domingo pasado, este domingo que pasó, hace ya 2 domingos, empecé con una serie de justamente Primera de Juan. Y para complementar tal vez estas enseñanzas que estoy teniendo también el domingo, esta predicación, de los domingos, usted puede remitirse a la enseñanza de estos días. Amén. Amén. Y como les digo, para entender esto del perdón de Dios, debemos de comprender acerca del espíritu, del alma y del cuerpo. La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que somos solamente cuerpo, o solamente somos alma, o solamente somos espíritu. Está diciendo la Escritura que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Estos tres no son lo mismo, son diferentes cada uno. Hay mucha confusión. Algunos piensan que el espíritu y el alma son lo mismo, son sinónimos. El alma es el espíritu es el alma, piensan. Otros piensan que nosotros somos cuerpo y ahí se quedó. Y no es así. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso es todo nuestro ser. De eso somos nosotros realmente conformados. Ahora, en sí nosotros no somos cuerpo, tampoco somos alma, pero sí somos espíritu. ¿Amén? Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Pero para poder entender mucho mejor eso, podemos ver Romanos capítulo 7. Y vamos a empezar a distinguir el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a empezar por el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo no es muy difícil de entender porque nuestra vista física puede ver a nuestro cuerpo, puede sentir nuestro cuerpo, puede oler nuestro cuerpo. Nosotros sentimos el calor de nuestro cuerpo. Nosotros podemos comprobar fácilmente la existencia de nuestro cuerpo, puesto que actúa en este ámbito material. ¿Amén? Amén. Sabemos de qué es capaz nuestro cuerpo, sabemos qué es lo que quiere hacer nuestro cuerpo, sabemos todo de nuestro cuerpo porque estamos completamente conscientes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no es así con el espíritu y el alma. ¿Por qué razón? Porque muchos no son conscientes del alma y mucho menos del espíritu, pero sí somos muy conscientes del cuerpo. Somos conscientes de esta carne. Pero ¿qué es este cuerpo? ¿Qué es esta carne? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, según Romanos, el capítulo 7, voy a ir muy rápido, por favor. Lo anota, voy a leerlo. Romanos el capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos fue escrita por Pablo. Pablo fue un gran seguidor de nuestro Dios, un gran siervo. Él llevó el Evangelio, es más, él escribió una muy buena parte de lo que es el Nuevo Testamento. Él cimentó pilares fundamentales, inmovibles, dentro de nuestra simiente cristiana. Pero Pablo, con el ministerio que él tenía, con el testimonio de integridad que él tenía, él afirma que su mismo cuerpo, el cuerpo de Pablo, el cual le pertenecía a Pablo, ese es su cuerpo, era un cuerpo que lo hacía miserable. Y no solamente eso, sino que él quería librarse de ese cuerpo que lo llamaba cuerpo de muerte. No estamos hablando de cualquier hombre, no estamos hablando de un fornicario, no estamos hablando de un adúltero, no estamos hablando de un asesino, de un mentiroso. Estamos hablando de Pablo. Pablo, un hombre íntegro, se sabe lo que él hizo. Pero sin embargo, él manifiesta que su cuerpo es un cuerpo de muerte. No es bonito tener un cuerpo de muerte, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Okay? Él afirma que es un cuerpo de muerte. No solamente eso, sino que afirma que su carne, su cuerpo, su carne, ¿qué cosa? Sirve a la ley del pecado. No está diciendo que no quiere servir, a veces quiere servir, sino que está ceñido completamente a la ley del pecado. Eso es lo que dice claramente la Escritura. Amén. Eso es lo que dice claramente la Escritura.
es la ley del pecado. La ley del pecado está en la carne de Pablo y está en la carne de todo creyente y de todo ser humano. Mateo capítulo 26, capítulo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre es débil, sea usted creyente o no sea creyente. La carne es una carne de pecado, es una carne de muerte. La carne, el cuerpo, siempre va a querer servir al pecado. Siempre sirve al pecado. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice claramente que hay carnales entre nosotros? Los carnales son aquellos que no han crecido espiritualmente y que andan como en el mundo, porque sirven a la ley de su carne. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. La carne es muy amiga del mundo. La carne está a favor del mundo. Entonces, esta carne siempre es llevado a ese lado del camino. Santiago capítulo 3, el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Está diciendo esta escritura y nos manifiesta con referente al cuerpo que el cuerpo tiene que ser refrenado. No dice que tiene que ser educado y una vez educado se queda quieto. No, refrenado. Algo refrenado es algo que continuamente tú tienes que pararlo. Por ejemplo, un dique de construcción, un dique de un reservorio es un buen refrenador, si así lo podemos decir, del agua que quiere desbordarse. ¿O no? Claro que sí. Porque si usted quita el dique de ese contenedor de agua, perdón, de ese reservorio de agua, ¿qué va a pasar con el agua? El agua se va a desparramar, va a irse adelante. No es que cuando usted pone un dique de construcción frente a su reservorio, el agua se va a acostumbrar y va a decir, después de muchos años, bueno, esta ya es mi posición, y cuando usted quite el dique de construcción, el agua se va a quedar ahí. No, el agua va a avanzar. Así mismo es el cuerpo. El cuerpo jamás va a servir a la ley de Dios. Siempre va a servir al pecado, ya sea creyente o no creyente. Por eso es que los cristianos tienen tanto problema, porque tienen que refrenar a la carne. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo otra vez afirma que él golpea su cuerpo. ¿Cómo? ¿Con un látigo? No. Él estaba hablando de la servidumbre. Al cuerpo no le gusta servir a Dios. Nunca le va a gustar servir a Dios. Entonces, cuando sirve a Dios, cuando nosotros mismos, y eso vamos a seguir hablando adelante, servimos a Dios y obligamos a nuestro cuerpo, le ordenamos que sirva a Dios, le duele y es como un gran azote. Déjemelo poner muy claro para usted. Cuando usted ve en su trabajo hay un dinero que su jefe tal vez olvidó, un dinero que nadie se va a dar cuenta y usted está en gran necesidad económica, ¿qué es lo que le dice el cuerpo inmediatamente? Toma, agarra y llévatelo. Igual no te pagan bien, igual te explotan, igual tu jefe es un ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón, tal vez usted dice eso, y su cuerpo está con unas ganas tremendas de tomar tal vez ese dinero. Pero ¿qué le dice el espíritu? No lo hagas, la honestidad sobre todo. Irse de ese lugar y no tomar ese dinero que va a causar que su cuerpo esté retorciéndose de dolor, ¿o no? Claro que sí. Otro ejemplo. Si usted está casado, viene una mujer, lo tienta, quiere llevárselo a usted, quiere cometer actos que no son agradables frente a los ojos de Dios con usted. Usted está casado y tiene una gran atracción sobre esta mujer, o tal vez sobre este hombre, si usted es mujer, ¿no? Tiene esta gran atracción.
Usted tiene ganas, su cuerpo se muere por hacerlo, quiere hacerlo. Pero ¿qué le dice el Espíritu? No. No, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. No, porque tú vas a amar a la mujer de tu juventud. ¿Y qué es lo que haces? Tú por el Espíritu decides no obedecer a tu carne. ¿Pero cómo se queda tu carne? Quemando, hirviendo, molesta, enojada, como si le hubieses dado grandes azotes. Eso es, Pablo hacía estas cosas. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta escritura claramente nos muestra que el deseo de la carne es contra el Espíritu. No está diciendo que la carne se va a acostumbrar algún día, que al inicio es contra el Espíritu, pero después se acostumbra. No, dice que siempre. Por eso dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está diciendo que siempre va a ser contra el Espíritu. Esta carne jamás va a querer obedecer a Dios. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Total, Pablo no era salvo, pero ¿por qué dice que está vendido al pecado? ¿De qué ha hablado? Del carnal, del cuerpo. El cuerpo está asumiendo que su cuerpo está vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Como que no, acá parece que está hablando incoherencias. Pablo se puso loco, ¿no? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, Pablo está hablando de esa gran dualidad y de ese gran enfrentamiento que él mismo tiene contra su carne. Su carne quiere hacer una cosa y su espíritu otra. Su espíritu quiere hacer lo bueno, pero su carne lo jala o lo lleva a hacer lo incorrecto y a las finales hace lo que él no quiere, porque él no está asumiendo acá que él sea el cuerpo, sino que tiene el cuerpo, que él es espíritu, pero su carne que le pertenece a él lo jala o lo lleva a hacer lo que no es debido. Y por eso dice, hago lo que yo no quiero, porque él es espíritu y él no quiere hacer esas cosas, pero le jala esas cosas. Hace lo que él realmente aborrece. ¿Por qué? Porque este cuerpo está vendido al pecado. Romanos, y acá nos vamos a quedar, voy a continuar la siguiente semana, capítulo 7, versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ya ves, lo aclara, en mí, no está diciendo que yo, sino en mí, yo sé que en mí, esto es en mi carne, especifica, en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne, hermanos en Cristo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Otra vez de la carne. El hacer el bien está en mí, pero hacer el mal está en mi carne. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Vamos a continuar la siguiente semana. Hermanos en Cristo, mediten en estos versículos que estamos dando para que usted llegue al entendimiento en plenitud. Amén. Amén. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.